les paso a comentar que en el día de hoy tenemos un programa que ustedes ya saben, por supuesto. Vamos a llevar adelante lo que dimos por llamar la antítesis, ¿no? Opa. ¿Y eso este es un dispositivo que pusimos en marcha por el contexto en el que estamos viviendo estos días, ¿no? Estamos próximos a un balotaje presidencial donde hay dos modelos de país en juegos. Y bueno, Infobae, como vino rosqueando todo el año, no podía quedarse afuera de este debate. El dispositivo de la antítesis implica 4 tópicos, 2 candidatos y un análisis. La idea es que exponentes de cada una de las temáticas puedan plasmar las ideas de gobierno que tienen estos 2 candidatos que están disputándose en el balotaje. Siendo así, vamos a tener en ciencia y tecnología, necesito que me ayuden con los apellidos, Marcelo Stranzenbaum. ¿Yo tengo que ayudar? Seguridad y derechos humanos, Federico Schmeigel. En el caso de Milei, una visión de país donde el eje rector para las decisiones en general es el libre mercado, o sea, que operen libremente los mercados, lo cual implica, dicho así, parece no decir mucho, pero lo cual implica que el Estado se retire de distintos sectores de la actividad económica en donde interviene. Para dar ejemplos concretos, por ejemplo, el Estado interviene subsidiando varias tarifas, la del transporte, la de la energía. Eso, cuando pasamos al esquema del libre mercado, automáticamente los precios de esos servicios aumentarán hasta donde, hasta cubrir el costo de producción más la ganancia de las empresas. La candidatura de Milei, me parece que hay que pensar en 2 momentos, ¿no? Es decir, el primer momento, que es el de la propuesta originaria que tiene La Libertad Avanza, que, bueno, como ustedes recordarán, el Ministerio de Ciencia y Tecnología aparecía como uno de esos ministerios que se arrancaba de ese organigrama. Bueno, era uno de esos, por lo tanto la propuesta originaria era la de el cierre del Ministerio de Ciencia y Tecnología junto a otros ministerios, ¿no? En el caso específico del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el ministerio que desde hace varios años nuclea todos los organismos de ciencia y tecnología del país, por lo tanto el cierre de ese ministerio tendría un efecto devastador sobre el sistema científico, porque cerrarían los organismos y la gente que trabaja allí quedaría sin empleo. Como ustedes también saben, esta propuesta sufrió en los últimos días algunos cambios a partir de los resultados de la elección de primera vuelta, donde ahora la propuesta de Milei se empalma más con la política que tuvo el macrismo en el periodo 2015-2019, que, por un lado no es tan brutal como la del Milei, en el sentido de que no apunta a cerrar el ministerio ni a dejar a los científicos en la calle, sino que propone una reorientación de la política científica, que es un poco la que intentó realizar el macrismo y que pudo a medias por la resistencia de la comunidad científica, de orientar hacia las áreas que ellos denominan útiles o productivas, ¿no? Lo cual tiene muchísimos problemas, porque es difícil pensar al sistema científico a partir de esa variable, ¿no? Si determinadas investigaciones son útiles o inútiles, son productivas o no productivas. Y me parece que esta última propuesta también expresa bastante desconocimiento del funcionamiento del sistema científico. Sobre todo con algunas declaraciones como mínimo desafortunada de quien, es hoy la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, el caso de Victoria Villarruel, quien ha intentado instalar al menos un debate vinculado con banalizar, restarle importancia, incluso también poner en una supuesta misma balanza o en equilibrio aquellos delitos que son el terrorismo de Estado, ¿no? Lo que sabemos que sucedió entre el año 1975 y 1983, una política de Estado, de terrorismo de Estado, con participación de todas las Fuerzas Armadas, de los organismos policiales, con investigaciones judiciales muy avanzadas y consolidadas que han echado luz en relación a esos
momentos de la historia y con una política activa estatal en materia de memoria, en materia de verdad, de justicia, y que de alguna manera Victoria Villarroel lo que busca es, poner sobre la mesa una discusión que es equívoca, que está de alguna manera ya saldada y que tiene que ver con básicamente promover la impunidad de aquellos que cometieron esos crímenes, ¿no? Que hoy muchos de ellos están purgando sus penas, sea en cárceles federales o muchos de ellos, y es una realidad que también hay que decirlo, en sus domicilios, digamos, ¿no? Los últimos años se ha modificado esa situación. Muchos de los represores que deberían cumplir condena en un lugar de detención, con todas las necesidades médicas de atención que se tienen que tener en un lugar de detención, las cumplen en su domicilio. En ese sentido también la justicia ha sido particularmente permisiva con aquellos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, si uno lo mide en relación a aquellas otras personas que están cumpliendo penas por delitos muchos menores en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y que hoy son quienes inundan las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que están particularmente sobrepobladas. Nunca se había puesto en duda, ¿no?, esa importancia, la importancia del acceso, de la atención pública gratuita, del calendario de vacunación, ¿no? Cosas que ahora me llaman la atención que se digan tan abiertamente, sin hablar de las ideas descabelladas, ¿no?, del mercado de la salud, de la venta de órganos, que la verdad eso ya es reflejo del desconocimiento. ¿Quiere dolarizar la economía? Claro. Y la otra pregunta es, si eventualmente fuese posible, ¿qué beneficios tendría y qué perjuicios tendría? Entonces, vamos a la primera parte de la pregunta. ¿Es factible dolarizar la economía? Para dolarizar la economía en la situación actual, al valor de mercado del dólar, que es 10.000 pesos, o alrededor de 900.000 pesos, sí. Eso implicaría que la Argentina tendría que obtener un crédito de 30.000 millones de dólares. Y ya sabemos que Argentina tiene el acceso al crédito vedado desde Macri, desde la gestión de Macri, desde el otoño del 2018. O sea, Argentina está fuera de los mercados. O sea que mediante crédito no sería posible. Implementarlo no sería posible. Bien. A partir de ahí, como la cuenta esa no da y Argentina no es sujeto de crédito para el mundo entero, Milei ha argumentado que utilizaría los bonos que tiene el Banco Central, cuyo deudor es el Estado argentino, como garantía para salir a tomar deuda. Fíjense acá que hay una razón en la propuesta de Milei, porque si él considera que el Banco Central está destruido y hay que quemarlo, Claro. y que el Estado argentino no sirve para nada, es llamativo que piense que una deuda emitida por el Estado argentino pueda servir de garantía. O sea, él está adjudicando valor al Estado argentino. Claro. O sea, que debe pensar que no es tan malo como dice todos los días, porque si una deuda del Estado argentino que tiene con el Banco Central la va a utilizar como garantía para que el mundo le preste plata, bueno, es una contradicción en sí mismo. Claro. Está claro que el mercado mundial a Argentina no le va a prestar plata. Entonces la propuesta o la intención de dolarizar es impracticable. Se lo dijeron, yo digo, para no decirlo yo, todos los economistas de Juntos por el Cambio se lo dijeron, todos, El gobierno de Macri, al menos solo para hablar de CONICET, ¿no?, estableció un cupo al ingreso de becarios e investigadores. Eso, el efecto a largo plazo fue que, por ejemplo, todavía el sistema está terminando de absorber a todos aquellos que no pudieron ser absorbidos en esos 4 años. ¿No? O sea, 4 años con cupo en el ingreso hizo que mucha gente no pudiera ingresar al sistema. Después, en otras áreas, lo que hubo fue una política de vaciamiento, ¿no? Por ejemplo, en la satelital, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí directamente fueron políticas de vaciamiento, es decir, de desfinanciamiento, de discontinuación de programas. También me parece que lo único que fue efectivo en el gobierno de Macri fue esa política de ajuste. Después, lo que sí yo creo que fue efectivo y fue nocivo para el sistema, y que fue un poco el origen de lo que estamos viviendo hoy,
es una campaña de desprestigio de la investigación, ¿no? Eso que comenzó con el macrismo y que ahora está profundizada, pero bueno, que tiene una pata mediática de las redes muy fuerte, ¿no? De ataque a investigadores. Ahora estamos como en otra etapa, ¿no? La agenda en términos generales en materia de seguridad se ha corrido a la derecha, y eso es algo que lamentablemente comparten la mayoría de los espacios políticos, con algunas salvedades, lo cual también es un problema porque se sustenta sobre elementos que no son reales, ¿no? Argentina tiene una tasa de homicidios por debajo de la media de Latinoamérica, tiene la cuarta menor tasa de homicidios de América Latina, cuando América Latina es el lugar en el mundo con la tasa de homicidio más alta, digamos, a nivel mundial, donde hoy, en ese sentido, tenemos otros desafíos, ¿no? Tenemos otros desafíos. El narcotráfico en la Argentina, algo que se instala como un tema de agenda, es un tema que en realidad sí tiene un impacto sobre la vida de las personas en relación a los consumos problemáticos, sobre todo la persecución penal que hace las policías provinciales en relación a los consumos que son no necesariamente vinculados con la comercialización, sino que son el consumo personal. En el consumidor que en el distribuidor, ¿no? Qué gasto de plata y de recursos eso, la verdad. Un gran tema que generalmente junta un poco la discursiva, el combate al narcotráfico, pero la realidad es que cuando uno va a las unidades penitenciarias se encuentra con consumidores, se encuentra con venta al menudeo y no realmente con quienes están detrás del delito. Es más, nos encontramos con noticias que aquellos que están encarcelados con casos de criminalidad compleja se fugan de las unidades penitenciarias. Y proponiendo, ¿no?, un sistema de voucher, que eso es una propuesta que ya está demostrada, implementada en otros países donde no son efectivas, dejan a la población por fuera del sistema de salud, genera enormes deudas, ¿no?, de los usuarios y desfinancia el sistema de salud público, ¿no? Un mercado en salud no es posible, ya que uno no elige qué consumir, ¿no? Uno no elige qué remedio tomar o qué estudio hacerse. Y es así en todo el mundo. Entonces, agitar una corrida para que la gente saque la plata de los bancos es de una irresponsabilidad mayúscula, porque vos ya sabés que esos pesos en el banco no están porque el banco los prestó. Entonces, estás haciendo algo con conocimiento de causa, digamos. Sabés lo que implica agitar esa situación, porque puede eso desestabilizar el sistema financiero. Nosotros vivimos en un país que es modelo en el terreno educativo, al igual que es modelo en el terreno de los derechos humanos, ¿no? O sea que tiene un sistema público, educativo, laico, gratuito, obligatorio, que convierte a nuestro país en uno de los países más destacados, más relevantes, un país modelo, ¿no?, en ese terreno. Por eso también creo que han sido tan ineficaces los intentos de avanzar sobre ese, por ejemplo, en el año 2001, ¿no? O sea, nuestra sociedad argentina tiene en el terreno educativo, al igual que en el terreno de los derechos humanos, un punto que es importante, ¿no? Digamos, no se avanza sobre esos terrenos fácilmente. En ese sentido, a mí me parece que la propuesta del arancelamiento, bueno, hay varias dimensiones, ¿no? Una de ellas es que nosotros tenemos, en comparación, casos donde se ha avanzado con esa propuesta y que han sido devastadores, ¿no? No solo en el terreno educativo, porque deterioró muchísimo la calidad educativa, sino sobre todo en el terreno social, ¿no? O sea, ese sistema, si uno piensa, por ejemplo, en el sistema chileno, contribuye aún más a la segmentación social, a la desigualdad, a la polarización, y uno no tiene más que hacer que transitar, por ejemplo, en los pasillos de nuestra universidad para ver la cantidad de estudiantes chilenos o brasileros que vienen a este país, porque este es un país que valora la educación.
Entonces, bueno, no hay demasiada novedad, son propuestas neoliberales para el terreno educativo que se han aplicado en otros países y que han tenido efectos, sí, desastrosos en todo sentido, ¿no? No son tampoco propuestas que mejoren la calidad educativa, mercantilizan la educación, le otorgan un sentido a la educación que la educación no tiene, es decir, incorpora al sistema educativo variables de mercado que la educación no debe tener, no porque esos valores sean necesariamente malos, sino que no corresponden al terreno de la formación, ¿no? Entonces, la verdad que no hay mucho más como para analizar, digamos. Esto generalmente se ha aplicado en países anglosajones, básicamente. México ha tenido algunas experiencias que entiendo que no han tenido buen puerto. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Francia ha tenido algún esquema mixto, con diferencias disímiles, porque realmente hay diferencias de orden cultural, de los tipos de delitos. Eso pensaba, ¿no? No es posible extrapolar experiencias, sobre todo de países anglosajones, a países con culturas particulares como son Latinoamérica, Argentina en particular. En el caso de México entiendo que no ha habido una continuidad en esa política. Ha habido, creo, alguna experiencia también en Brasil, pero mencionabas el caso Bukele, digamos, ¿no? Y Bukele trae también consigo una retórica del encarcelamiento masivo, sí, y de alguna manera la justificación de la violación a los derechos humanos, porque lo que se viene denunciando, mira, nosotros el 23, 24 y 25 horas de noviembre, en la Comisión Provincial por la Memoria tenemos un encuentro de familiares de víctimas de violencia institucional que hacemos en Chapadmalal, en los complejos de Chapadmalal, en los complejos públicos, y este año van a participar gente de Ecuador, de El Salvador también, donde la experiencia que se trae de ese país en particular es que dentro de esas megacárceles básicamente hay exterminio en muchos casos. Exterminios directos, exterminios que se dan a través de las condiciones de detención, que son extremas, donde no hay prácticamente atención médica, donde no hay comida, donde, o sea, lo que hay es un encarcelamiento que hace recordar mucho a la Shoah en Alemania durante el nazismo, digamos, ¿no? Son prácticamente ganado que son llevados a lugares de encarcelamiento y de exterminio, podríamos decir. El encierro en sí mismo como castigo sin ningún tipo de regulación. Y sin investigaciones judiciales claras en el caso este. Acá hay muchas personas que no se les ha garantizado las mínimas reglas del debido proceso, es lo que viene surgiendo de muchos relatos de las víctimas y de los familiares de las víctimas en El Salvador. Bueno, instalar esa retórica en este país, en nuestro país, con toda nuestra historia, también con todos los avances, porque si hay una diferencia entre ambos espacios políticos, es que un espacio político, como hemos dicho, con matices, con las diferencias que pueda haber y que pueda tener el electorado respecto de eso, sí instaló, ha intentado fortalecer una agenda de derechos humanos que de alguna manera ha pregnado en la sociedad y que hoy está puesta en una suerte de cuestionamiento. Hay que ver hasta dónde da ese cuestionamiento. Hay muchas cosas que son pasajeras, hay muchas cosas que son modas, pero al mismo tiempo quizás uno de los puntos más peligrosos de la agenda de Milei o de Villarruel es darle una significación a eso y quizás no instalarlo objetivamente, pero sí instalar debates que son inconducentes y que de alguna manera buscan justificar situaciones peores, ¿no? Como las graves violaciones a los derechos humanos. Algo que tal vez nosotros damos por hecho, pero quienes están del otro lado capaz desconocen, ¿qué es la violencia institucional y cuánto sucede en nuestro país? ¿Cómo se está trabajando la temática en nuestro país? Un poco contanos sobre eso. Bueno, la violencia institucional, o lo que podamos decir, las diversas violencias, ¿no? Porque hay algunas que son lo que podemos conocer comúnmente como gatillo fácil, o lo que nosotros denominamos como uso letal de la fuerza, que es lo que se desarrolla por parte de las fuerzas policiales en el territorio bonaerense, las muertes que ocurren dentro de las unidades penitenciarias por falta de atención médica o por violencia física, las muertes en comisarías que no son investigadas. Hay una diversidad de situaciones que se registran a diario. En promedio, nuestra provincia ha tenido unos 120 muertes por uso letal de la fuerza. El año pasado hemos tenido una reducción de esa tasa, lo cual nosotros en nuestro último informe anual lo hemos destacado. Esperamos que esa política de reducción de casos se consolide, que no sea un año pasajero. Pero a nuestro criterio y criterio personal también entiendo que es una agenda pendiente, es una agenda que no puede quedar supeditada,
no podemos disociar, pensar el pasado reciente, pensar las graves violaciones de derechos humanos del terrorismo de Estado y disociarla de una agenda actual. Claro. La forma de consolidar un sistema democrático, de consolidar una agenda plena, es también pensar lo que pasa hoy y no naturalizar que los barrios estén saturados por personal policial, que la violencia sea moneda corriente y que la única moneda de cambio ante este clamor popular en algún punto de mayor seguridad o de una agenda endurecida sea necesariamente la respuesta punitiva y la respuesta violenta por parte de las fuerzas. La verdad que es muy grave. Incluso también te sumo la ley de fertilización asistida, ¿no? También en esta línea, ¿no? Y muchas leyes que son ejemplos de la salud pública en nuestro país, de cardiopatías congénitas, ¿no? Incluso el plan Cunita, son todas medidas que ahora están en riesgo, son medidas de salud pública que hacen a la calidad de vida, ¿no? A la forma de vida. La salud nunca puede estar en duda, que es lo principal. Atravesar un proceso de enfermedad es una situación muy angustiante, y más si a eso le sumamos una restricción, una barrera económica donde no se puede acceder a los tratamientos. Incluso te sumo también todas las líneas de salud mental, ¿no? Que escuchamos decir: el que se quiere suicidar, que se suicide, porque es una libre elección. Eso, todos los que no solo te diría los que transitamos por el sistema de salud, sino los que trabajamos, ¿no? O los que hablamos con nuestros familiares, amigos, en algún momento nos cruzamos con situaciones muy angustiantes, o de consumos, o de intentos de suicidios, o de angustias, porque la salud mental también es parte de la salud integral. Y eso de que elegir ya lo quiere hacer con su vida no es justamente la libertad, ¿no? Sino poder el Estado acompañar todas esas situaciones. La libertad avanza, que no sabemos bien si es la eliminación del organismo, lo cual sería una política que nos correría del mundo directamente, ¿no? Porque ningún país elimina sus ministerios, incluido el de Ciencia y Tecnología. Y en el caso de que avance en esta alianza o subordinación al macrismo, iríamos hacia un recorte, me parece, hacia una reorientación, lo cual no deja de ser negativo, ¿no? Por un lado, porque va a haber un ajuste, y por el otro, porque los criterios sobre los cuales se produciría ese recorte no se correspondería ni con las características del sistema científico, ni tampoco con una política, como decíamos hace un rato, soberana, en la cual cualquier país que se precie de ser soberano tiene un sistema científico tecnológico propio. Yo creo que uno de los mayores daños, porque evidentemente puede ser, esperemos que gane el gobierno, la candidatura de Unión por la Patria, me parece que lo que sí va a quedar es esta campaña de estigmatización de los investigadores, alentada sobre todo por estos sectores, ¿no? Me parece que eso es difícil de recomponer, sobre todo porque parten de un desconocimiento de la producción de conocimiento en ciencias sociales y humanas. Gracias por haber bancado un nuevo Fuego Amigue. Viva esta radio, viva Ciudad Urbana. Viva, viva.